Un gusto de saludarles, queridos amigos. Bienvenidos a las reflexiones que hacemos todos los días. Hoy día vamos a hablar del síndrome de Ubris. Antes de comenzar nuestro programa, te invito a que colabores con nuestro canal. En la parte de abajo están las instrucciones de cómo hacerlo. Es muy importante la colaboración para poder mantener nuestro canal permanentemente abierto y poder seguir produciendo estos materiales. También te invito a que te suscribas si no estás suscrito, a que envíes un like, que escribas comentarios, que mandes preguntas, porque los algoritmos de YouTube interpretan que cuando tú escribes comentarios, haces un like, es un video que se está viendo, por lo tanto lo viralizan. Y eso hace importante tu comentario. No puedes colaborar económicamente, pero tal vez puedes colaborar de la otra forma. ¿Qué es el síndrome de Ubris? Es un término que se utiliza mucho en liderazgo. Se está utilizando mucho a nivel de empresas. Ubris viene, o ibris también, cualquiera de las dos palabras se suele usar. Es una palabra de origen griego que significa orgullo, presunción o arrogancia. Cualquiera de esas tres palabras traduce la expresión ubris. Y era una expresión que los griegos utilizaban para aquellas personas que se atrevían a discutir con los dioses, o que se ponían en un pedestal superior y intentaban hablar con los dioses de tú a tú. Eso generó lo que ya se ha llamado el síndrome de Ubris, que se ha trasladado a la sociología y se ha trasladado al ámbito psicológico. Muchas personas, gobernantes, empresarios, actores, gente que tiene algún tipo de poder, mucho o poco, padece el síndrome de Ubris. No solo afecta a gente poderosa, también afecta a gente que en su familia, por ejemplo, tiene el síndrome de Ubris. Las personas que sufren el síndrome de Ubris generalmente pierden contacto con la realidad cuando alcanzan un puesto de responsabilidad. Esto es tremendamente importante. Se aíslan un poco en el contexto del poder, poco o mucho que tengan. La gente dice, ustedes seguramente han usado la misma frase, se le subieron los humos, se emborrachó con el poder, subió muy rápido y se cree una maravilla, etc. Antes era sencillo, hoy día es petulante. Yo no creo que el poder cambie a la gente. Yo creo que el poder muestra lo que la gente siempre ha sido, pero no ha tenido la oportunidad de vivirlo. Ahora, el síndrome de Ubris se considera en la psicología de empresas, hay una área de la psicología que trabaja con las empresas, se lo considera un trastorno de la personalidad que genera un sinnúmero de problemas al interior de las empresas, de las iglesias, de las naciones, etc. Y tiene que ver con que los líderes que padecen del síndrome de Ubris tienen un ego desmedido, un enfoque personal exagerado. Tienen excentricidades y tienen un desprecio hacia todo aquello que les parece de menor cuantía para ellos. Es una denominación más bien sociológica que médica, pero los psiquiatras vienen hablando hace mucho tiempo del síndrome de Ubris. ¿Qué características podemos observar en este síndrome? Las personas tienen un enfoque considerado único, es decir, lo que yo creo es lo único, no se puede creer nadie más, nada más. No están dispuestos a revisar sus preconceptos. Tienen una confianza tan grande en sí mismos que tienden hacia la imprudencia o a ser impulsivos. Tienen un grado altísimo de superioridad frente a los demás. Se creen más que todos. Tienen una desmedida preocupación por la imagen pública, por los lujos y las excentricidades.
cuando se enfrentan a alguien, tienen que vencerlo a cualquier precio. Y cuando por alguna razón pierden el poder que tienen, mucho o poco, terminan en desolación, rabia y rencor. Ahora, generalmente la gente que padece el síndrome de Ubris, como tiene esta concepción de sí mismo y del liderazgo, no aceptan consejos de nadie. Y eso los va alejando progresivamente de la realidad. Putin, por ejemplo, de Rusia, que tiene un problema de narcisismo muy grande, un problema de megalomanía también muy grande, padece el síndrome de Ubris, porque los subalternos tienen terror de oponerse a alguna idea que él tiene y no le cuentan la verdad. Me reí mucho de Trump cuando uno de sus consejeros reveló que no le decían la verdad a Trump, le decían parte de la verdad porque tenían miedo a las reacciones, porque las personas que padecen del síndrome de Ubris creen que nadie puede tener una mejor idea que la que ellos tienen. La presión y la responsabilidad que conlleva el poder cuando no se maneja bien terminan afectando a la mente y terminan convirtiendo a las personas en individuos desconocidos para sí mismos y para los demás. Una cuestión que tenemos que aprender, todas las personas que lideran en cualquier ámbito, familiar, eclesiástico, político, vecinal, lo que sea, tienen que aprender a escuchar y tienen que escuchar, porque si no escuchan, se vuelven imprudentes y toman decisiones por su cuenta. Yo he leído, por ejemplo, que Marco Aurelio, que terminó siendo emperador, que era un filósofo, y están los pensamientos de Marco Aurelio, que hay cosas muy interesantes. Él solía reunir a sus generales, pero también salir vestido de paisano, digamos, por las calles de Roma para conversar con la gente, disfrazándose para escuchar sus opiniones, porque le interesaba saber lo que la gente pensaba. Eso hace una persona inteligente emocionalmente que no padece el síndrome de Ubris. Cuando una persona padece el síndrome de Ubris, aunque tenga evidencias, no va a reconocer su error y va a seguir adelante, como el caso de Putin, que se entierra más y junto con él entierra un montón de gente, literalmente, porque están asesinando a gente. Las personas que sufren del síndrome de Ubris, como menciona un psiquiatra, con el tiempo se van convirtiendo en personas con características paranoicas. Todo el que se opone a él o a sus ideas los convierte en enemigos personales y supuestamente responden a envidia. Las personas pasan por diferentes fases en el síndrome de Ubris. Después de ser nombrados en los cargos de responsabilidad, al comienzo se sienten muy inseguros, muy nerviosos de los pasos que van a dar para no pisar en falso, van dudando de sus decisiones, lo cual es algo normal. Pero lo que debería generar es prudencia. Los griegos lo llamaban sofrosine. Pero algunos, en vez de ser prudentes, empiezan a creer que ellos están en ese puesto, en ese cargo, porque son excepcionales. Por lo tanto, empiezan a generar un clima de autoconfianza tan grande que empiezan a creer que el éxito depende exclusivamente de ellos y empiezan a hacer cosas que terminan por ser destructivos. Hay personas que empiezan a rodearse solo de aquellos que los halagan. Hay muchos halagadores del poder. Y cuando empiezan a hacer eso, lo que van generando es mayor desconexión de la realidad. Y se van convirtiendo paulatinamente en arrogantes, porque creen que nadie puede superar las ideas que ellos tienen, lo que los lleva a la última fase, que es la paranoia. Creer que todo aquel que se le opone tiene mala intención y que todo aquel que se le opone de alguna manera está intentando socavar su poder, lo cual es falso. El síndrome de Ubris es muy delicado, muy complejo,
y genera muchísimos problemas al interior de las iglesias, de las empresas y de los gobiernos. Como todos los días sugiero libros. Hoy día quiero sugerirles en relación con el tema, tengo que alejarlo, este librito que lo leí hace varios años, pero sigue estando vigente, escrito por dos pastores que además son expertos en liderazgo, Gary McIntosh y Samuel Rima. ¿Cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo? La paradoja de la disfunción personal. Y lo que estos autores intentan decirnos es que cuando estás ocupando un puesto de liderazgo en lo que sea, tienes que ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte de tu lado oscuro, que todos lo tenemos. Los traumas, los conflictos personales, nuestra historia personal, etcétera, que pueden hacer que te desvaríes, que termines en una situación traumática. Por eso que la primera parte del libro se llama Descubrir nuestro lado oscuro. Y habla en la segunda parte de Descubrir nuestro lado oscuro, habla de diferentes tipos de liderazgos. El líder compulsivo, el líder narcisista, el líder paranoico, el líder codependiente, el líder pasivo-agresivo. Luego habla, como un buen libro cristiano, porque es un enfoque cristiano, de redimir nuestro lado oscuro, es decir, de cómo aprender a generar un nuevo liderazgo que no esté basado en este tipo de cosas. Tiene varios apéndices. Hay un apéndice que me interesa mucho destacar, y un apéndice donde se formulan diferentes perfiles de personalidad como para que tú, como lector, puedas autoevaluarte. Un muy buen libro, una muy buena mirada desde la perspectiva cristiana de cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo. Se los recomiendo. Un gusto de haber estado con ustedes. Si te gustó el programa y no estás suscrito, te invito a suscribirte, a dar un like, a escribir comentarios, a enviarnos preguntas y sobre todo a colaborar con nuestro canal. En la parte de abajo están las instrucciones. Un privilegio haberles saludado. Les habló Miguel Ángel Núñez.